Bueno, vamos a seguir hablando ahora entonces de otra parte del aparato circulatorio muy importante, que son las arterias principales, las coronarias, por ejemplo. ¿Qué conflictos afectan las arterias coronarias? El conflicto de tener que luchar para reconquistar el territorio perdido, en parte o en su totalidad. Un conflicto sexual masculino con contenido específicamente masculino, territorio perdido. Uno se bate por ese territorio, lo defiende. Deseo de ser el jefe. Conflicto biológico del individuo predestinado a ser el subjefe o el primer asistente. Es un grado superior al del conflicto de miedo en el territorio, que en ese caso va a afectar los bronquios y no las arterias coronarias. Debe sobrevivir a su conflicto y a su vagotonía, si no la selección natural entra a funcionar. Cuando hablamos de dos razones principales de muerte para el cerebro biológico, es por distracción o por agotamiento. Debemos también agregar que el infarto de miocardio es una causa principal de muerte de los seres territoriales en función de la selección natural. Todo lo que es asimilado en el modelo humano masculino, el espacio, casa, trabajo, automóvil, etc., o su contenido, los empleados, la mujer, sus colegas, sus hijos, puede ser el objeto de un conflicto que afecte a las coronarias. Carótida es la arteria importante que tenemos en el cuello. Conflicto de pérdida de territorio distal con una tonalidad intelectual. Por ejemplo, tener que defender las ideas, los pensamientos o nuestro trabajo intelectual. Arterias cercanas a la glándula tiroides. Conflicto de pérdida de territorio que debo solucionar de manera urgente. Arterias pulmonares y aorta. Hablamos de pérdida de territorio alejado. Cuando se produce un aneurisma, se produce en la fase de reparación de un conflicto relacionado con el territorio. En vagotonía el vaso se repara y el edema puede hacerlo explotar. Aquí hay que buscar también una noción de lucha contra la presión del clam. Aneurisma de la aorta. Aquí hay un conflicto de pérdida de territorio distal atenuado. El territorio no pasa al mayor, pero es dividido permaneciendo en la familia. Aneurisma en la cabeza. No comprendo por qué un miembro de mi familia se fue o me dejó. Conflicto en el pensar en partir. Aneurisma en la carótida. Miedo a la pérdida de territorio distal por desvalorización intelectual. No haber reflexionado, razonado lo suficiente, lo que nos llevó a perder ese territorio distal. Cuando hablamos de distal es alejada, ¿no? Arterioesclerosis, conflicto del no quiero o no alcanzo a dar amor. En el cerebro, conflicto de no poder quitarse esos pensamientos de la cabeza. Si es en las piernas, de no poder salir de casa. Hipertensión, conflicto activo. Es un conflicto de desvalorización en el clan, de pérdida de territorio distante, con impotencia y sumisión forzada, relacionada con órdenes recibidas de una persona dominante y vivido en posición de dominado. Es un conflicto masculino, impotencia con una noción de deber abandonar algo, pero con reacción sin querer renunciar a eso que debe abandonar. También es un conflicto con los líquidos, que toca los glomérulos del riñón, que rigen la liquidez de la sangre. Ahí se va a comprometer también el riñón. La hipertensión también nos habla de un conflicto de voluntad de posesión y de cierro mi corazón al amor para no sufrir más. Hipotensión en conflicto activo
Es un conflicto femenino de pérdida de territorio distante, vivenciado en términos de impotencia y de renuncia. No me sirve de nada combatir. Se la agarran contra mí y de todos modos no tengo chance de recuperarla. Es como hacerse el muerto para que no se la agarren conmigo. Venas coronarias. En las venas coronarias el conflicto es el de desamparo en la mujer. Sentirse abandonada en el territorio. Conflicto de la sierva que es dejada de lado. En simpaticotonía hay ulceraciones de las venas coronarias, con una ligera angina de pecho. Y también en el cuello del útero y en el orificio del útero también se pueden presentar ulceraciones. Ahora vamos a hablar de lo que es ganglios linfáticos. Los conflictos que afectan a los ganglios linfáticos son los de desvalorización de sí mismo en correlación con el órgano o la región del cuerpo afectada, en una tonalidad activa. De desvalorización con miedo al porvenir, con angustia, en tonalidad de defensa o protección. El sentido biológico es defenderse mejor contra un ataque, permitiendo una mejor circulación linfática de los monocitos y los linfocitos, que son esas células de la sangre que acuden a un foco de ataque por una bacteria, por un virus o generalmente son los que dan elevados cuando uno se hace un análisis de sangre ante una infección. En simpaticotonía hay ulceración de los ganglios encargados de la defensa. Ellos toman un aspecto como de queso gruyère. En cambio, en vagotonía se inflaman porque se producen mitosis de las células del ganglio. Puede también producirse una infección, que es lo que conocemos como adenitis del ganglio. Los ganglios de la axila están en relación con las mamas, con la garganta, con las propias axilas y con los brazos. Los del cuello en relación con todo lo que son los orificios del rostro. Los de la ingle con el ano, uréteres, orificios naturales y las piernas. Los ganglios del intestino están en relación con todos los órganos que se encuentran en el abdomen. Por ejemplo, si tengo una llaga en el pie, el ganglio de la ingle se va a inflamar para defender al pie. La axila se relaciona con soy una mala madre o un mal padre porque no protejo a mi hijo, no lo guardo bajo mi ala. Cuando se produce una recidiva de cáncer de mama, tengo miedo por el otro seno y serán en los ganglios, los que están encargados de protegerlo, donde derivará el conflicto. A menudo, en caso de reincidencia, los ganglios quedan hinchados. Si hay un nódulo en la mama y un ganglio en la axila, ahí hay que ver dos conflictos. Y después el linfoma, que es un tumor de los ganglios linfáticos, que es una desvalorización global en las tonalidades generales del sistema linfático. Es cuando concluyen todos los conflictos hablados anteriormente con respecto a los ganglios. Bueno, vamos a hablar de los vasos linfáticos. Y específicamente vamos a empezar hablando del vaso, que es un ganglio linfático particular porque tiene dos sentidos simbólicos: la aptitud al combate, ataque y defensa en general, la familia por la sangre que es contenida y almacenada en el vaso. El conflicto que afecta al vaso es el conflicto de desvalorización de sí mismo, en un sentido amplio, de inaptitud para el combate a causa de una herida abierta. Conflicto de transfusión sanguínea o diagnóstico de cáncer en la sangre, no tengo buena sangre. Miedo de carecer de sangre, por ejemplo a raíz de un accidente en el que se pierde mucha sangre. La razón biológica es que en el combate corro el riesgo de ser herido y en la naturaleza el peligro es la hemorragia.
como en la naturaleza no existen centros de transfusión de sangre, dispongo de una reserva natural de ella, que es el vaso, utilizable en un caso de emergencia. En simpaticotonía, el vaso se agujerea como el Gruyère. Pero en vagotonía, que es la reparación, ¿qué hace? Aumenta su tamaño, lo que conocemos como esplenomegalia. En casos de transfusiones de sangre frecuentes y siendo la ulceración con esplenomegalia la única respuesta biológica posible del vaso, tendremos también la característica del agrandamiento del órgano. Mononucleosis. Conflicto de mantenernos a toda costa en alerta, despiertos, ser confrontado a una situación donde el peligro viene del exterior. Estoy solo para proteger mi territorio y tengo miedo. Hemofilia. Las plaquetas no coagulan. No puedo pegarme ni aferrarme a mi familia. No puedo garantizar mi descendencia y mi linaje. Anemia y leucemia. Es un conflicto profundo de desvalorización de sí, global y en relación con mi linaje y mi familia. Es tan fuerte que atañe al esqueleto. En simpaticotonía es una osteolisis ósea que alcanza a la médula. Anemia, baja de la producción de las células sanguíneas. Si se localiza el perjuicio óseo, la participación sanguínea es apenas visible. En vagotonía aparece un edema en la médula cerebral y en el hueso o los huesos con dolor, porque el periósteo, que es la capa que protege al hueso, es muy sensible al dolor. La sangre se regenera en 4 etapas. Una primera etapa de aumento importante de la cantidad de glóbulos blancos jóvenes, a los que llamamos blastos, y es normalmente en esa etapa en la que tiene lugar el diagnóstico de la anemia. Una segunda etapa que se da de 3 a 6 semanas después de la conflictolisis, donde el número de glóbulos rojos y de plaquetas aumenta. Una tercera etapa de normalización de los glóbulos rojos y plaquetas y una cuarta etapa de normalización de los glóbulos blancos. La leucemia es entonces una simple fase de reparación de la anemia o de un cáncer óseo, porque según el Dr. Hammond serían las dos caras de una misma moneda. Claude Savage dice que explicarle a una madre cuyo hijo sufre leucemia que la mejor manera de curar esta enfermedad es poner al chico a ver películas cómicas, leer historietas, hacerlo reír y pasear, dejarlo descansar mucho y permitir que la naturaleza complete su ciclo de regeneración es brutal y parece inhumano, pero sin embargo es la realidad. Los conflictos que actúan en una anemia de tipo general son desvalorización global en el linaje de sangre, especialmente por incesto o consanguinidad, mezcla con sangre impura, debilidad de la sangre de la consanguinidad y el incesto, desvalorización de sí en lo que nos hace vivir, lo que nos transporta a la vida, clima de vida o muerte en el linaje de sangre. Si hay clima de vida o de muerte, afectará a los glóbulos rojos. Si hay clima de ataque o de defensa, atacará a los glóbulos blancos. Si se orienta a la agregación o disgregación del clan, imposibilidad en reunir al clan, afectará a las plaquetas. Y una pregunta que hay que hacerse cuando hay una anemia es: ¿quién me chupa la sangre en mi familia? Lo mismo cuando se produce una hemorragia de tipo metrorragia menstrual. Anemia ferropénica, es decir, por déficit de hierro. Los conflictos son por no poder hacer lo que se debe, conflicto de desvalorización en una acción. ¿Qué es aquello tan desvalorizante
que no hay que hacer en este clan. Vivir en el hacer que no es de uno, que no es justo. Conflicto por no vivir en mi propio eje. El hierro transporta el oxígeno en la sangre. Si carezco de hierro es porque hay alguien de mi clan a quien me gustaría que no le llegue el oxígeno. ¿A quién quiero sacar de mi clan? ¿A quién quiero matar en mi clan? Anemia hemolítica idiopática. La palabra idiopática se usa cuando no se conoce la causa. Es un conflicto de desvalorización en el clan con la tonalidad de que hay que romper y disgregar a los miembros de mi clan. Me quiero separar de mi clan, no comprendo la razón de tantas disputas, de tantos litigios, prefiero aislarme y protegerme de estas heridas abiertas. Anemia perniciosa, también llamada enfermedad de Biermer. Es una mala absorción de la vitamina B12 en el estómago. El conflicto es, estoy cansado, cansada de esta vida, ya di todo lo que tenía que dar, ya nada más puedo dejar a los míos, no sé más qué debo hacer en esta vida y quiero hacer mis valijas e irme. Desvalorización en relación con un alcohólico en la familia. Deseo destruir esta conexión que tengo con este miembro alcohólico en mi familia. Anemia refractaria o también llamada displasia medular. Se refiere a conflictos donde para ser inmune al proyecto de muerte del otro. Por ejemplo, muerte por asfixia. En los ancianos, depresión enmascarada de no querer hacer más nada. ¿Para qué? Y resistir a toda ayuda y tratamiento. Si fuera por mí, mato a todos esos jóvenes del clan. ¿En qué mundo vivimos? Es el conflicto del anciano de la tercera edad que no entiende el mundo moderno, ¿no? Leucemias. Los conflictos de la leucemia son la desvalorización muy grande de sí en relación con la familia, con el linaje de sangre, por no poder alcanzar el nivel de exigencia de los padres. El niño o niña se esfuerza al máximo para lograrlo y satisfacer a sus padres y para sentirse amado. También está el conflicto de la ausencia de padres, se siente solo en el interior de su clan, o de incapacidad en la protección. Niño que toma el rol de hada buena. La leucemia fisiológica del recién nacido es un conflicto de desvalorización en el nacimiento. La leucemia monocitaria es un conflicto de desvalorización en el aislamiento permanente a lo largo de la vida. La leucemia mieloide crónica es verificar memorias de suicidio en la genealogía. La leucemia promielocítica es una gran desvalorización en el linaje de sangre, en términos de informaciones no transmitidas dentro del clan en una tonalidad de ataque-defensa. La leucemia linfocítica crónica. Debo rejuvenecer mis defensas naturales, unir mis fuerzas para poder despegarme de mi rabia, para poder defenderme. Conflicto de desvalorización en el linaje de sangre en relación con el reconocimiento. Por eso los linfocitos. Conflicto por sentirse permanentemente controlado. Sangrado de nariz, también conocido como epistaxis. El conflicto biológico principal es en una tonalidad de sentir o vivencias con una ligera desvalorización y en relación con el clan familiar de sangre. Tengo un conflicto de olor y o de asunto que apesta. Miedo a la muerte. El hecho de ver su propia sangre devuelve la seguridad de estoy vivo. Conflicto de tener que dejar la casa contra nuestra voluntad. Los ascendientes han tenido accidentes cerebrovasculares. Se sangra para evitar una muerte de este tipo. Otros conflictos biológicos en relación con mi clan familiar de sangre.
Me autocondeno, autocastigo por cosas que andan cada vez peor y por las cuales me juzgo como responsable. Y en relación con mi clan familiar de sangre debo imponerme un castigo por no ocuparme como corresponde de mis altos valores espirituales, éticos, morales, superiores, divinos, sintiendo eso de manera muy nítida. Cuando la epistaxis es abundante, hay un problema de masa conflictual. Más intensidad, más abundante será el sangrado. Si hay epistaxis con hipertensión arterial, presión alta, hay que buscar en la historia del consultante el conflicto de conjunción que une el conflicto biológico de la epistaxis, al menos uno de los descritos más arriba, con uno de los conflictos biológicos de la hipertensión arterial. Si hay tumor en las fosas nasales en relación con la epistaxis, hay que hacer la conjunción del conflicto de la epistaxis con el conflicto biológico del tumor. En una muy profunda angustia, temor o miedo, en relación con algo vivenciado con tonalidad olfativa. Falsifiqué, engañé a mi clan o me equivoqué en mi trayectoria respecto a mi clan, y especialmente fui nulo respecto a lo superior, a mis valores, a la ética, a mis promesas, a la palabra de honor, a lo divino. También hay que buscar frases como: lamento que mi padre sea mi padre, hubiera preferido tener otro padre, quiero comprobar si realmente pertenezco a este clan y si mi padre es efectivamente mi padre. Bueno, con esto terminamos lo que es el tema de los conflictos en relación a corazón, arterias, venas, ganglios y todo el sistema linfático.